empezar la capacitación y queríamos organizarnos. Ahí hay un asiento vacío, no sé si alguien pariente de sentarse adelante. Si dejamos asientos vacíos, ahí que esté por atrás, puede ser. Así podemos empezar la capacitación. ¿Alguien? Hay un asiento acá y para que alguien que quiera aprender mucho, que quiera escuchar. Vamos, anímense. Vos podés venir, estás atrás. Sí, vos me siento, yo no tengo drama. Calzo 40, ¿viste? Piso algo. ¡Qué valiente! ¡Una aplauso para ella! ¡Qué bueno! Cuando iba este evento, otro aplauso más. Bueno, ahora que veo eso siento vacío. Que no quede vacío adelante. Claro. ¿Alguien? Esta se corre. Uy, disculpa. Alguien de atrás que pueda venir acá adelante, así. Así está ocupado adelante. Muy bien. Bueno, y ahora, para hacer la capacitación, pediría que por favor que pongan su celular en su vibrador o lo posible que lo apaguen, así pueden prestar atención y tomar nota. No sé si trajeron algo para anotar, un cuaderno o algo, para que puedan después repasar lo que aprenden y compartirlo a la gente que le quiera compartir, porque siempre aprendemos algo de la capacitación, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a presentar a un gerente muy exitoso, el gerente Zafiro de la compañía. Además es mi papá y es una gran persona, todos lo conocen, siempre trata de dar lo mejor en las capacitaciones, se estudia, se prepara, viaja para poder darle este conocimiento a ustedes, ¿no? Así que aprovechenlo. Y bueno, nada más, entonces vamos a poner un aplauso, Efraín. Felicitaciones porque están en esta mañana linda y bueno, a veces nosotros pensamos en los que faltan, en los que no vinieron, ¿no? Lo importante es los que están y eso es nuestro enfoque porque pues son las personas que pagan el precio. Ustedes saben que para poder hacer esta actividad hay que pagar el precio y pagar el precio son horas de estar sentado, de estar aprendiendo, porque cuando uno no hace eso pues no aprende, ¿bien? Dice que las personas, por ejemplo, ustedes saben, ¿quiénes alguna vez han tenido contacto con un piloto de aviación? ¿Alguien conoce? ¿Cuándo, por ejemplo, puede volar un piloto de aviación? Cuando tenga 10.000 horas de... No. Hay una condición indispensable. Son las horas de vuelo. 10.000 horas. Ajá. O sea, mientras no complete una cantidad de horas de vuelo, por mucho que esté súper instruido, no está autorizado. Tiene que tener una cantidad de horas determinadas para poder recién estar habilitado para poder volar. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa eso? Nuestra carrera es muy similar a eso. O sea, es la cantidad de horas que tú le dedicas a la actividad. Por eso hay personas que de repente ingresan a nuestro sistema y quieren hacerlo rápido. También, la rapidez es buena. Pero sin embargo, la experiencia, el vuelo grande, el equipo compacto, aquel que va a ser duplicable, se logra con las horas de vuelo. Pero la diferencia es que el aprendizaje varía. No todos aprendemos a la misma velocidad. Otros demoran un poco más, otros son rapidísimos, aprenden al toque. Pero otros no, demoran un poco más. Pero hoy voy a hablar no tanto de este tema, voy a hablar algo sobre lo que es educación financiera, porque es el tema que nosotros vamos a empezar a hablar con la gente, porque es importante eso. Y vamos a ahondar un poquito sobre cómo los pobres se manejan, y los ricos, qué diferencias existen entre ambos, qué hacen de distinto ellos. Porque ustedes se dan cuenta, pues no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero una de las estadísticas por las cuales yo estoy en esta actividad es justamente el entender que pues no es bueno estar en esto. Bien, entendí por ejemplo en las estadísticas que el 95% de la población mundial, o sea la gran mayoría, vive con apenas el 5% del dinero existente en el mundo entero. O sea, hay mucha gente en el mundo que solamente vive con el 5%, con un poquito de plata. Y obvio, por eso hay las quejas, no hay plata, está difícil, está escaso, no se puede, no hay, o sea, siempre eso, porque son muchos para una porción pequeña. Imagínense una torta, 95 personas para una porcioncita del 5%,
pues ¿qué le va a tocar? Migajas, prácticamente. Y eso es lo que nos está tocando. Por eso, si nosotros juntamos esto, por ejemplo, lo que ganamos cada uno de nosotros, vamos a entender que también el 5% restante tiene el 95% del dinero. El 5% de la gente tiene el 95% del dinero que existe en el mundo entero. ¿Es justo eso? No es justo, ¿verdad? Pero ¿qué sabrá este 5% que no sabe el 95%? ¿Qué sabrá? ¿Qué cosas serán personas diferentes? ¿Serán personas especiales? La gran mayoría de ellos empezaron pobres. Tienen una infancia pobre, no necesariamente han sido ricos, han empezado muy de abajo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que ellos aprendieron? ¿Qué es lo que saben que este porcentaje no sabe? Es importante. Y también tienes que darte cuenta que cuando tú ingresas a nuestra actividad, no ingresaste para ser parte del 95%. Ingresaste para pasarte al 5%. Entonces, es importante entender en esto que si tú no cambias tu mentalidad, tu manera de pensar, de manejarte en la vida, y sigues manejándote con patrones antiguos, vas a seguir teniendo los mismos resultados, hagas lo que hagas. Puedes contactar muchísimas personas, puedes traer muchas personas, todo, pero si tu manera de pensar todavía es del 95%, vas a tener resultados pobres en tu vida. Ahora, ¿te conviene ser parte del 5%, verdad o no? Sí. No te conviene, ¿verdad? Entonces nuestra aspiración es llegar a eso. Y vamos a ir entendiendo cómo la gente puede cambiar, cómo puede ir haciendo un cambio en su vida. Usted se da cuenta que tiene que hacer un cambio en su vida, ¿verdad? A esta altura se da cuenta que hay que hacer un cambio en nuestra vida. Es necesario, hasta es vital que hagamos un cambio en nuestra vida. Pero esos cambios tienen que ser, ¿cómo puedo decir? De manera que uno decida. No el cambio no tiene que ser externo. El cambio no tiene que ser externo. Yo tengo que cambiar, o vos cambiar, tienes que hacerlo. Eso no sirve. O sea, tiene que ser una decisión personal, interno. Esa necesidad de decir, caramba, ¿por qué estoy viviendo yo así? Y sabe una cosa, a veces nosotros definimos la pobreza, la riqueza de distintas maneras, vemos las cosas de distintas maneras, y nosotros tenemos que manejarnos en el contexto. ¿El micrófono vamos a manejar? ¿Sí? ¿Se escucha? Porque después nos reclaman. Muy bien. Decía, cuando nosotros, por ejemplo, nos manejamos, hay que entender algunos conceptos básicos. ¿Ustedes qué consideran que es la pobreza? ¿Qué es la pobreza para la mayoría de ustedes? ¿Eh? Lo contrario de la abundancia, escasez, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué más? Carencia de todo. Carencia de todo, ¿verdad? Pero básicamente la pobreza, yo puedo resumirla en una sola palabra. Duele, pero ¿sabe qué? La pobreza es la acumulación de horas desperdiciadas vanamente en cosas improductivas. Es el resultado de eso, de las horas que desperdiciaste vagamente, o sea, pues con cosas no importantes, y eso te da resultado la pobreza. ¿A qué cosas me refiero? Me refiero a las horas que le dedicas, por ejemplo, a mirar tele. ¿Cuántas horas ustedes le dedicaron desde niños a mirar televisión? ¿Cuántas horas le están dedicando todavía? Estamos convencidos, pero tengo que opinar, tengo que hacer algo, porque si no, pero sin embargo, esa hora podrías descansar, podrías hacer otra cosa, podrías estudiar, podrías leer un libro, podrías hacer otra cosa, no es así. Pero sin embargo, preferimos la tele. Y sabemos que en la tele hay posibilidad de elegir, hay cosas buenas en la tele también, pero muy pocas dentro de todo. Vamos a llegar que capaz a un 5% de lo que hay en la televisión es buena, pero el 95% solamente está pensado ¿para qué? Para entretener. ¿Cómo hacemos nosotros? Ese aparatito que han formado, pues que ha sido creado, ha venido como anillo al dedo, para evitar algo valioso que nosotros debemos hacer, que es pensar. Nosotros no pensamos. Llegamos del trabajo a la casa y lo primero que encendemos es la tele, ¿o no es así? Sí. Prendemos la tele y hasta que nos dormimos estamos con la tele. Nos levantamos con la tele, a mediodía apenas podemos con la tele y no hablamos. En la casa, ¿qué es la parte dominante? Por ejemplo, en todos los comedores es el televisor, y el televisor está encendido
Y la gente ni siquiera habla, ni siquiera conversan en la familia. Están escuchando la tele. Se ha hecho el centro de atención en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy las familias, pues muchas se separan porque no hay una buena comunicación. Está, o sea, pues apuntando a una falta de comunicación en el mundo, y lo que genera mayor pobreza, porque la riqueza se va a obtener cuando haya uniformidad y haya equipo en la familia. Y el equipo se logra cuando sabe la necesidad de cada uno. Usted, por ejemplo, cuando vaya, y este es un plan que le voy a mencionar para que usted pueda hacerlo. Cada primero de enero, ¿la gente qué hace? Normalmente duerme, porque estuvo toda la noche despierta. ¿Tiene sentido estar despierto toda la noche? Entonces toda la gente, otros se van a bailar, amanecen todo, porque están empezando un año nuevo. Y los brindis de fin de año, que tengas un buen año, que te vaya muy bien, que tengas éxito, que tengas suerte, dicen otros, ¿verdad? Pues porque nosotros tenemos que saber que la suerte solamente es para los que fracasan en la vida. Los exitosos no necesitamos suerte. Creamos la suerte en nuestras vidas. Entonces es diferente el pensamiento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos damos cuenta, vamos, por ejemplo, en Año Nuevo, en Navidad, brindamos todo eso. Empezamos como el año. Con todo. O sea, pues este año va a ser mi año. Usted se puede dar cuenta, por ejemplo, váyase a los parques, por ejemplo, de la ciudad, váyase a cualquier lugar donde haya actividad física. Los primeros días de enero es lleno. Mucha gente trotando, haciendo ejercicios. ¿Por qué? Porque se propusieron, dijeron, este año va a ser mi año, este año voy a hacer todos los cambios. Hay gente que todavía, estamos ahora a fines de octubre, y hay gente que dice, déjame hasta fin de año, a partir de enero me pongo las pilas. Como si tuviera garantía de que en enero va a estar vivo. Creo que tiene un contrato particular con Dios, pues le ha garantizado que va a vivir muchos años más todavía. Y eso no tiene nada que ver con la edad. Yo tengo gente joven que vos lo ves rebosante de salud y a los 2 semanas, 3 semanas ya fue. La muerte no te va a esperar, no tiene una edad particular. Hay niños que se mueren, niños que nacen que se mueren. ¿Y por qué tú podrías tener, por ejemplo, eso de empezar después más adelante? Una de las cosas es aprender a vivir el día, pero con intensidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El pobre normalmente, ¿qué hace? Hace que las horas pasen. No tiene nada que hacer. ¿Y qué está haciendo? Nada. ¿Qué vas a hacer? No tengo nada para hacer. Voy a mirar tele. Voy a dormir. Voy a ir a dar vueltas por ahí. No sé, voy a ir a la plaza. Voy a ir al cine. Y esas son las ocupaciones. Voy a ir con los cuates, con los amigos. Me voy a encontrar. Vamos a ir por ahí a dar unas vueltas. Y así se le va la vida. Pero sin embargo, esas horas que podemos hacer, ¿qué podemos empezar, por ejemplo, a hacer cambios? ¿Qué tal si el 1 de enero, por ejemplo, en la noche nos dormimos, o el 31 de diciembre en la noche, nos dormimos tipo 1, 2 de la mañana? No tienes más que hacer más adelante. Ya cenaste, recibiste los brindis, todo. No tienes más que hacer en la noche. Porque todos los días tiene que ser alegre, no solamente esa noche. Ese compartir no tiene que ser solamente en la noche de Año Nuevo, sino pues todos los días. Entonces, ¿qué haces tú? De repente te encuentras el 1 de enero y te sientas con la familia. O sea, pues nosotros, por ejemplo, en la familia, nosotros dormimos a las 2, 3 de la mañana, nos dormimos. En la mañana nos levantamos un poquito tarde, 10, 10 y media de la mañana. Y después hacemos asado. Normalmente en Año Nuevo en mi casa hay asado. Hacemos asado y después nos sentamos en la mesa y empezamos a planificar nuestro año. ¿Qué queremos lograr este año? ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿qué quieres tú? Empezamos a preguntar a cada uno y hacemos nuestro plan anual de trabajo. Y eso hacemos el 1 de enero. Y una vez que hacemos ese plan, hay que ejecutarlo nada más en el año, nada más. O sea, pues hay una matriz de trabajo que viene ya de hace años atrás. ¿Cómo avanzamos este año? Mira, teníamos de plan este año hasta dónde llegamos, qué nos falta. Esto nos falta y vamos ejecutando y año a año vamos logrando. Uy, lo logramos esto, esta era nuestra meta de este año, lo logramos. Ahora, ¿a qué vamos a ir? Vamos a apuntar más alto, siempre. Pero si no tienes un plan anual, no sabes ni por qué te estás levantando. Menos la familia va a participar, porque cada uno va a hacer lo que necesita hacer. La otra se va a ir a estudiar, el otro va a hacer sus cosas, pero no hay ese trabajo de familia, de equipo.
Y el primer equipo que tú debes entender al asociarte a Forever es tu familia, tu esposa, es el primero. Entonces, ¿qué? O tu esposo es el primero. A veces nosotros queremos patrocinar a muchas personas, pero sin embargo nuestra esposa o nuestro esposo está en contra. ¿O no es así? Porque no es parte del plan, porque él tiene sus cosas y tú las tuyas. Entonces es como tener al enemigo. Hay una película que se llama Durmiendo con el enemigo, ¿no es cierto? Y es medio empezar así, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que aprender a hacer nosotros? Empezar a decir, caramba, ya sé que tengo que cambiar, y ese pensamiento pobre que tengo lo tengo que modificar en adelante. ¿Cómo vamos a empezar a hacer? Primero hacer un plan así. Ahora, ¿qué maneras de pensar tiene el pobre? Básicamente, ¿por qué es pobre? Básicamente, vamos a ir entendiendo, son por los hábitos que tiene. O sea, todo tiene que ver con los hábitos que tiene. Una persona pobre por los hábitos que tiene. Y es esclavo de esos hábitos, para completarlo, ¿no? Es esclavo de esos hábitos. Funciona de manera automática, o sea, no tiene que programarse nada. O sea, hace las cosas, llega a la casa, prende la tele, no sabe ni por qué, pero prende la tele, pero está programado su mente para hacer eso. No tiene que hacer ningún esfuerzo. Entonces, ¿qué tenemos que entender? En adelante, si quieres hacer un cambio en tu vida, tienes que hacerlo de manera consciente. Es decir, ya me di cuenta que esta es la causa de mi pobreza. Porque como les dije, la pobreza es la acumulación de horas desperdiciadas. Y bueno, el resultado, la pobreza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darnos cuenta de eso. No voy a desperdiciar más mi tiempo. Tu tiempo es valioso. Por eso, el capital más importante que el ser humano tiene, lo más valioso que el ser humano tiene, es su tiempo. ¿Sabe por qué? Porque nunca más lo va a volver a recuperar. No lo puede prestar, no puede hacer absolutamente nada. Tiene que usarlo, y de la manera como lo use va a tener resultados positivos o negativos en su vida. Entonces, eso depende mucho de cómo lo va a usar la persona. Entonces, si una persona malgasta su tiempo, resultado, pobreza. Lo usa de manera productiva, resultado, riqueza. Entonces, a un principio, cuando empezamos, todos empezamos capaz sin carencia, excepto aquel que ha nacido en cuna de oro, que son muy pocos. Pero la gran mayoría nacimos pobres. Pero lo importante es entender que nuestro Creador no hace diferencia. No es que cuando naces tú y sales ahí y te dicen, vaya a sufrir, usted va a ser pobre, usted va a ser rico. No hace esa separación, no es así. A todos nos da todo por igual. Eso es evidente. Si nosotros, por ejemplo, pudiéramos traer al hombre más rico acá, que actualmente recuperó Bill Gates, a Bill Gates lo traemos acá, y traemos uno que está debajo del puente, viviendo debajo del puente, un pobre total, y lo traemos acá y los sacamos la ropa, ¿habrá diferencias? ¿Será que Bill Gates tiene más manos, más dedos, una cabeza más grande? ¿Será eso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno sí tiene mucho y el otro no? ¿Qué tiene que? ¿Cuál es la diferencia? Acá, en la mente. Mientras el otro está ahí pensando en a quién ir a pedirle monedas para comer, está pensando en a quién ir a molestar esta vez a pedir. El otro está pensando en cómo ganar más dinero permanentemente. Es tu foco. Por ejemplo, conozco muchas personas, capaz hoy, por ejemplo, estás en la categoría de pobre, y hay una manera de salir de eso, y es afirmaciones que tú tienes que hacer todos los días. Por ejemplo, puedes decir todos los días, te voy a dar una clave para eso. Hoy de repente te sientes que no tienes posibilidades y estás ahí, y simplemente yo voy a ser rico. Y díselo a todos, yo voy a ser rico, pero con una seguridad acá en el corazón. Yo voy a ser rico, yo voy a ser millonario. De acá a 5 años me vas a ver millonario. Y no pasa nada en ese momento. Pero es tu mente subconsciente la que va a empezar a trabajar en adelante. Porque las oportunidades empiezan a aparecer cuando tú tomas la decisión de cambio. Y no entiendes por qué antes no aparecieron. Porque no cambiaste todavía. Si tú empiezas a decir, yo voy a ser rico, voy a ser millonario, voy a ser millonario, voy a ser millonario, voy a ser millonario, y se lo repites y lo repites y lo repites y lo repites, y casualmente vas a empezar a interesarte por cosas que antes no te interesabas. Vas a empezar a leer libros, te van a llamar la atención los libros que te enseñan cómo ser rico, vas a ir a seminarios, vas a buscar información por todo lado, vas a empezar a cambiar de amigos, que es importante. Porque los amigos son tu influencia. ¿Qué te dicen los amigos?
Te dicen, che, vamos a estudiar para ser ricos, o te dicen, vamos a tomarnos una cerveza por ahí, o vamos a jugar fútbol. Esto no quiere decir que no tengamos que jugar, pero sin embargo, muchos están su foco en eso. Entonces tú vas a empezar a tener amigos diferentes, y eso es bueno, empezar a tener amigos diferentes. Vas a perder amigos, pero te vas a dar cuenta que estabas rodeado de gente que solamente quería fracasar, y te vas a empezar a rodear de distintas personas. Vas a cambiar de ambiente, y eso no es una cosa sencilla de hacerlo. Cuando inicié en el negocio, cuando inicié en esta actividad, yo les conté, pues, yo pregunté, ¿cuántos necesito para ser gerente? Y me dijeron, necesitas 60 CCs. ¿Y eso cuánto es? 60 CCs es simplemente, pues, 60 personas que compran 2 CCs y ya eres gerente. Yo dije, ya soy gerente. Tengo muchos amigos de plata que tienen negocio, que están prósperos, ya soy gerente. Yo pensé dentro mío eso. Entonces, sí, mi plan fue inmediato. Dije, yo voy a ir a hablar, contar. Hice mi lista de 100 personas y salí para patrocinarlos. Seguro, confiado de que va a suceder. Y al primero que fui a hablar fue a mi compadre. Usted sabe, un compadre es alguien de mucha confianza. Con él nosotros éramos como uña en mugre, decíamos nosotros. Tantas cosas hemos hecho nosotros, nos hemos cubierto los dos, las cosas malas que a veces comete uno, nos cubríamos los dos, éramos pues amigos. Yo dije, él va a trabajar conmigo, y cuando trabaje conmigo, con él, somos dinamita los dos, es que vamos a hacer desastre, vamos a llegar lejos. Yo pensé así. Y cuando fui a contarle de la oportunidad, usted nunca sabe lo que va a suceder, ¿o no es así? Yo fui a contarle, y él me escuchó atentamente. Pero lo que aconteció al final cambió mi vida totalmente, porque me dijo, tan linda la propuesta, pero ni aunque yo fuera cartonero me metería en eso. O sea, me dijo que yo era peor que el cartonero. Ay, ¿sabe? En ese momento uno siente esa impotencia, ¿no? Entonces yo ese momento dije, yo te voy a demostrar que se puede, yo voy a triunfar en esto. Porque en este momento no tenía nada en que apoyarme. La gente me decía, pero Efraín, mostrame a alguien que esté triunfando, alguien que esté ganando buena plata. Y no tenía que mostrar. Entonces yo dije, voy a ser el primero que va a ganar eso. Entonces esa es la decisión personal importante en el cambio que tú tienes que hacer en tu vida. Porque nadie va a creer en ti inicialmente. Tienes que creer tú en ti, aunque seas el único que crea. Porque ahí empieza, aunque tú seas el único que cree en tú, porque es la única opción que tienes que creer en ti. Tienes que decir, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Y esto es repetir. Entonces, eso pasó cuando empecé. Pero sin embargo, cuando visité a las 100 personas que yo había puesto en mi lista, uno se patrocinó. 99 me dijeron cualquier cosa. Ahí me di cuenta que yo estaba rodeado de gente fracasada, de puros mediocres, de puros. Gente que no quería triunfar, gente que estaba conforme con lo que tenía. No, déjame, yo estoy con eso, yo no estoy para hacer otra cosa. Bueno, las chantadas no me interesan a mí. Pues si tienes tiempo para perder esas cosas, perderla tú, pero no la mía. Me decían cosas así. Y yo me sentía mal a un principio, porque cualquiera se siente mal. Pero sin embargo, nunca permitas que te roben tus sueños. Y el caminar. Muchos no conocen la primera etapa de construcción del negocio que yo hice. Yo me levantaba a las 6:30 de la mañana, a las 7 era mi primera reunión. Y mi última reunión era a las 11 de la noche. Yo no tenía auto en esa época. Andaba a pie y a colectivo con muchos de ustedes. A veces no almorzaba, llegaba a la noche para comer algo. Y a veces cuando me estaban por servir la comida yo me había dormido ya a la mesa. Me pasó muchas cosas. Me robaron varias veces. O sea, me asaltaron también en otras. O sea, pues eso es parte del negocio. No siempre todo va a salir color de rosa, pero nunca he permitido, porque algo me pasó de malo, decir, por ejemplo, hay gente que dice, no, uy, me robaron mi celular, todo, yo no quiero salir a la calle porque pues por ahí me van a robar otra vez. Ya permiten que les roben su sueño, una circunstancia ajena a tu control. Pero sin embargo, hay que persistir. Yo persistí, me di cuenta que tenía que persistir y fui para adelante. Pero lo importante es el cambio de pensamiento. Ahora, volvemos al tema del pensamiento del pobre. El pobre normalmente quiere las cosas rápido. Este es uno de
de los errores conceptuales que los pobres quieren. Los pobres, les decía en la anterior clase, que la planificación que hacen los pobres normalmente es para este mes o para este año, a lo mucho. Nunca hacen un plan a largo plazo. Su plan es ahora. Necesita la plata ahora. Está convencido, dice, si no gano, ¿con qué voy a vivir? ¿Con qué voy a pagar mi alquiler? ¿Con qué voy a pagar mis cuentas? Si no gano acá, tengo que ganar. O sea, pues ese es el pensamiento. Pero sin embargo debe cambiar ese pensamiento. Tienes que aprender a pensar de manera diferente. Hay gente que de repente tiene 1,000 pesos en el bolsillo y sale a la calle y está temblando. ¿Por qué? Porque tiene 1,000 pesos y está teniendo miedo de que les roben. Una vez una persona me trajo 5,000 pesos, vino con 3 personas acompañado. Y yo le dije, ¿por qué trajiste con tanto? Es que tenía miedo traer la plata, por ahí me roban. Pero si trajiste 5,000 pesos, pero para él era una fortuna. ¿Entiendes? Hay gente que tiene miedo. Si tú tienes miedo, pues el dinero no va a ir contigo. ¿Y qué será si te doy 1,000,000? ¿Qué contratarás? Vas a ir a contratar a la gendarmería para que te acompañe, seguro. Entonces, es el miedo. Nosotros muchas veces eso lo vamos, nuestro pensamiento es eso. Tener 1,000 o tener 1,000,000 no hay mucha diferencia, solamente el volumen nada más. Pero sin embargo, el dinero es algo que debemos asimilar en nuestra vida, porque el dinero ni es bueno ni es malo, solamente es neutro, pero nos permite realizar nuestros sueños. Mucha gente dice, el dinero no es importante. Sí, yo entiendo que no es importante, pero no es importante cuando tú ya has conseguido aquello que quieres, tus necesidades básicas, tu casa, tu auto, las cosas básicas. Ahí sí ya deja de ser importante, ahí empiezas a pensar en otras cosas, pero mientras tanto, tu mente todos los días va a estar pensando en las carencias que tienes de dinero. Eso es lo peor, es la carencia. En vez de pensar en tener más, en tener en abundancia, piensas en lo que no tienes. ¿Cómo es tu pensamiento diario? ¿Saben una cosa? Yo les observo muchos distribuidores y entiendo la causa de su fracaso, porque muchas veces no hacen una buena planificación económica, no saben hacerlo. Entonces, como no tienen una buena planificación económica, inmediatamente renuncian a su empleo, ni siquiera han aprendido algo del negocio, ni siquiera el ABC del negocio, y ya renunciaron a su empleo, y pensando de que involucrándose o asociándose a Forever y ya está, en 2 meses va a ser millonario. Hay gente que piensa así y se involucra de esa manera. Pero tienen que entender que esta es una profesión, es una carrera que te permite ganar lo que tú quieras, pero para eso debes perseverar en el tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Renuncian a su empleo y vienen el primer mes, asisten a todas las charlas, están muy entusiasmados, los primeros días muy entusiasmados, pero después se le va acabando el dinero, porque no saben vender, no saben patrocinar todavía, y entonces ¿qué pasa? Le empieza a acabar el dinero y ahí empieza el problema, porque pues cuando hablan con una persona, quieren venderle sí o sí, porque necesitan la plata, entonces le empiezan a presionar, dale, te va a hacer bien, comprame, no es mala amiga, ¿cómo no vas a comprar? Y empiezan a decir cosas así. ¿Por qué? Porque la necesidad les hace hacer eso. O cuando quieren patrocinar a una persona, quieren patrocinar igual, dale, te voy a ayudar, dale, no importa, ni siquiera está pensando en ayudarle, lo que está pensando es en lo que va a ganar si la persona ingresa. Entonces, entran en esa desesperación. ¿Y eso por qué? Porque no entendieron el negocio del principio. Tienen que entenderlo bien de principio. Esto es una profesión. Es como cuando tú quieres ser, no sé, el juez de la nación, no sé, pues, o quieres ser, no sé, un empresario, y de repente el empresario no va a empezar, o sea, como así de una va a ser empresario. Tiene que sumar horas de vuelo. Y eso es asistir a reuniones, practicar en la calle, hablar con gente, aguantar de todo. De repente te vas transformando, te vas volviendo más, o sea, pues más duro en todo, y tu corazón se empieza a entender cosas, tu crecimiento se acelera, y en los momentos cuando tú caes es cuando creces. Y es bueno que te caigas, no es malo. Eso no quiere decir que el día que, por ejemplo, tú caigas, pues no tengas para comer, no tengas que, es cuando tu mente empieza a trabajar para salir de esto. Hay gente que se rinde y dice, no, me vuelvo a mi trabajo porque ahí era seguro. Porque la trampa del trabajo tradicional, la trampa es que te hacen ver una falsa seguridad. El pobre siempre busca un empleo seguro, pero ese trabajo no es seguro. ¿Sabe por qué no es seguro? Porque así como te la dan, te la pueden quitar, porque no es tuyo. Y no siempre por causa de tu jefe,
Puede ser por decisiones de arriba, por la cuestión jerárquica, por decisiones mal tomadas. Y entonces tienes que empezar de nuevo. ¿Y qué pena sería que te echen, por ejemplo, a los 40 años? Te va a ser muy difícil encontrar otro trabajo. Entonces ahí recién te das cuenta que tu trabajo no era tuyo. Porque tienes que pensar, tu empleo, el empleo que tú tienes, que tú estás buscando, primero no es tuyo. ¿Sabes por qué? Porque no se le puedes dejar a tus hijos. O se lo puedes dejar a tus hijos tu empleo. ¿Verdad que no? Entonces ahí te das cuenta que no es tuyo. Pero en cambio nosotros estamos en una actividad donde podemos dejar lo que nosotros generamos a nuestros nietos. Podemos dejar de herencia a nuestros hijos y hasta nuestros nietos. Entonces vamos de acorde al pensamiento. El pobre piensa de acá a un día, a un mes, a un año su planificación, máximo a eso. El rico piensa a 50 años, voy a hacer un negocio a 50 años. Y los millonarios piensan, voy a hacer un negocio para mis nietos. En ese negocio estamos nosotros. ¿Por qué podemos hacer eso? A veces yo camino por la calle y me hablan otras personas y me dicen una cosa graciosa. Me dicen que Forever es una empresa que ya fue, que ya el sistema acabó, que ya no va, o sea, 1 año, 2 años más, ya fue. Yo la verdad les miro a esa gente que te digo, qué falta de información tienen. O sea, una ignorancia total de lo que realmente es Forever. Forever actualmente es una compañía, si usted conociera solamente dónde se procesa, dónde se fabrica los productos, usted pensaría de distinta manera. Para eso les tenemos el video. Pues vamos a mostrarles un poquito nuestra fábrica, la fábrica donde se trabaja, para que ustedes vean nuestra compañía en su real dimensión. Porque uno piensa que es pequeño, pero sin embargo Forever es una de las compañías más grandes que existe, que yo conozco. A mí me encantaría que muchos de ustedes se hagan gerentes águila, porque los gerentes águilas van a ir a las plantaciones y van a ir a la fábrica este año, al año que viene, diré en el 2014, porque después no va a haber viajes a Estados Unidos por un buen tiempo, esa es la promesa de la empresa, con lo cual pues no vamos a poder viajar a conocer esto, que es lindo realmente. Y ustedes, por ejemplo, cuando vean este video, cuando yo vi la fábrica, a mí me emocionó. Ustedes van a ver todo, desde el principio, las plantaciones, la fábrica, donde se procesan nuestros productos, para que ustedes tengan ese orgullo, porque mucha gente no conoce, piensa que la empresa nuestra es pequeñita. Como una empresa que está en falencia, una empresa que está, como se dice, ya no tiene futuro, puede regalar, como ha regalado nuestra compañía, más de $21 millones en Hawái. $21 millones repartió en el Chapman Bonus. El anterior año, 19 millones. ¿Cómo puede una empresa que ya no tiene futuro estar repartiendo dinero de esa manera? Ese es dinero regalado. No es un dinero que, claro, hay condiciones para ganarlo, pero sin embargo es compartir las utilidades con la gente que trabaja. Bien, ¿ya está? Por favor, ¿me lo pueden apagar la luz, por favor? Vamos a ver el video, un video cortito para ver también de la empresa. Ahí. Ahí. Good.
les ha parecido? Podemos hacer nuestro negocio a largo plazo, podemos hacer nuestra planificación a largo plazo porque tenemos el respaldo de una gran compañía. Ustedes ven a la velocidad del aloe vera, por ejemplo, hay 300 bidones por minuto, se está haciendo. 300 y no paran. Son 3 máquinas automáticas que trabajan 24 horas. Lo que va rotando son las personas que van controlando, pero sin embargo es una velocidad increíble. El Berry Nectar, el Beach and Peaches, sale una cantidad enorme. No toca la mano humana básicamente. Una vez que ya vino el gel estabilizado, directamente va al envase. Y ustedes ven, ahí la botella se llena, va tapando, va a la caja, no interviene. Después de eso ya las máquinas se encargan de llevarlo totalmente. O sea, pues es una tecnología impresionante, de punta. No tenemos competencia en eso. Todos los otros productos igual, tenemos en el mundo, actualmente Forever tiene más de 200 productos en realidad, no es uno solo. Nosotros acá en Argentina tenemos alrededor de 70, pero no es la totalidad de los productos. Estamos respaldados por una compañía multimillonaria que podemos hacer el negocio en cualquier lugar, que nuestra posición es válida en todo el mundo. Entonces uno tiene que empezar a pensar en eso. Ya que me asocié acá, voy a cambiar mi manera de pensar, tengo que empezar a pensar como rico. Ahora, en la educación financiera tenemos algo que se llama el cuadrante del flujo del dinero. Y para entender esto, ¿bien? O sea, esto del cuadrante del flujo del dinero es de Robert Kiyosaki. Es bueno mostrárselo a la gente cuando tú haces la prospección para que entiendan en qué posición están y cómo gana la gente en los diferentes niveles. Primero, vamos a poner de ejemplo a un médico. Por ejemplo, ¿qué hace un médico? Estudia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estudia? 7 años. ¿Cuánto? 10 años. ¿Desde que empezó? 17, 17, 18 años. Desde que empezó. Dice que una formación se completa en una persona en aproximadamente 17 años. Quiere decir que si tú has iniciado Forever y para llegar a niveles altos, necesitas no menos de 12 años para poder llegar a niveles altos, ¿no? Entonces, si tú abandonas a los meses o al año, ¿qué posibilidad de ganar tienes? O sea, pues tienes que darte cuenta. Lino Barbosa, que es el número 1 de Latinoamérica en el marketing de redes, tiene 20 años, pero de esos 20 años, 12 años estuvo teniendo resultados pobres. Después de 12 años empezó a tener resultados grandes. Ron Keefe, 9 años, estuvo como un gerente nada más. Después de los 9 años empezó a acelerar su crecimiento. O sea, los número 1 del mundo tienen esa trayectoria. O sea, tenemos que darnos cuenta. Por eso el querer ganar de a una ya entrando es pensamiento de pobre. Tenemos que saber que estamos asociados a una compañía multinacional, millonaria, que pues reparte muchísima plata en el mundo entero, y que no hay eso que mucha gente piensa, que Forever ya acabó, que su sistema no funciona. Al contrario, el sistema funciona. Hace 35 años que funciona, y funciona de maravilla. O sea, y cada vez que haya yo desde el 90 he visto que ha hecho cambios. Yo ingresé en el 2003, pero hice un estudio de cuántos cambios hizo en el plan de marketing. Siempre hizo para mejorar. Esto, por ejemplo, del precio del nuevo distribuidor no existía hace 3 o 4 años atrás. Vos patrocinabas y cobrabas solamente el 5%. Ahora tienes el precio del nuevo distribuidor más el 5%. O sea, con lo cual es más atractivo patrocinar. Ha estado mejorando. Ahora también el Chairman Bonus tampoco es de hace mucho, o sea, de hace poco. O sea, hay muchos premios grandes que la compañía ha ido creando, mejorando su plan para poder compensar mejor a la gente que trabaja. Ahora, ¿qué hace? Por ejemplo, vamos a usar a un médico para entender esto. Un médico normalmente cuando egresa de la facultad después de haber estudiado 17 años, que no ha ganado plata en ese tiempo, ¿o no es así? En la primaria, en la secundaria, en la universidad no ha ganado dinero. Y ha llegado hasta los 17 años, donde le han estado respaldando papá, mamá, los primos de alguna manera, o trabajando en tiempo libre, ha estado haciendo para poder terminar la carrera. ¿Verdad? ¿Es así o no es así? Entonces usted tiene que pensar también, yo tengo que tener esa forma de organizar mi mente. ¿Qué es lo que sucede? Primero puede elegir. Ese médico, cuando termina la carrera, tiene la posibilidad de elegir cómo va a ganar su dinero. Y ahí radica el secreto de todo. Ese médico puede decir, bueno, me voy a buscar trabajo en una clínica, en un hospital. ¿Está bien o no está bien? Sí. ¿Por qué? Porque tiene miedo. No me gusta la seguridad, a mí me gusta que algo fijo, algo seguro. Y puede elegir ser empleado. Ahora, un empleado, ¿qué es lo que busca cuando va?
Pregunta, dice, ¿a qué hora tengo que entrar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hasta qué hora trabajo? ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Y cuándo me vas a pagar? Son los acuerdos más importantes que necesitan. Y una vez que sabe eso, va a cumplir el horario. Le van a decir, tiene que entrar a las 7, a las 7 va a estar. Va a llegar en como sea, a las 7. Pues se tiene que ir a las 5, va a estar esperando que el reloj marque las 5. Es como que está en el punto de partida, la carrera, ¿no es cierto? Marca las 5 y sale corriendo. Y tiene el auto ya, o el auto todo preparado para irse rapidísimo a casa o donde tiene que ir. O sea, pues sale desesperado. ¿Por qué? Porque sencillamente está haciendo una actividad por necesidad, porque necesita la plata, no porque disfruta, no porque le guste. Hay muy pocas personas que gustan de su trabajo. La gran mayoría hace porque necesita, porque se dan cuenta que el trabajo no es de él, es de su jefe. Él está haciendo trabajo. Entonces, ¿qué está haciendo básicamente un empleado? Normalmente está enriqueciendo a otra persona. Entonces, no es tan inteligente trabajar prepararte durante 17 años, estudiar todo, ¿para qué? Para enriquecer a otras personas. No es inteligente. Es lo más tonto que existe. Estudiar. Hay gente que estudia, hace masterados, todo, pero para seguir siendo empleados. Que en vez de tener su propio negocio, su propio empleo. En este caso, ¿esto qué pasa? Esto es un empleado. ¿Por qué hace eso? Básicamente, por una cosa que es básica, tiene miedo, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo. Ese mismo médico puede decidir el día de mañana, decir, por ejemplo, no, yo no voy a trabajar de empleado, no me voy a buscar trabajo en una clínica, en un hospital, voy a tener mi propio consultorio. Entonces se convierte en un autoempleado. ¿Por qué hace eso? Un autoempleado lo que busca es, tiene mayor libertad, no está tan, como se dice, no está tan dependiente de su jefe. Ahí sí puede decir, su trabajo es de él, es su autoempleo. Él se ha dado trabajo a sí mismo, no trabaja para otras personas. Generalmente busca trabajos para poder ir viendo, para ir adelante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Mejora un poco su ingreso, pero sin embargo, ¿por qué llegan a esta categoría normalmente? Ellos venden normalmente su trabajo manual. Ellos tienen ingresos, ingresos lineales por lo que hacen, venden su tiempo a cambio de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas están ahí por una palabra que se llama seguridad. Ellos buscan seguridad. O sea, pues su preocupación es la seguridad. ¿Por qué están en ese cuadrante? También por una palabra que los une a ambos. Y esa palabra se llama miedo. Tienen miedo. Si tú le preguntas ¿por qué haces eso? Te van a decir porque tengo miedo. ¿Por qué no pones un negocio? ¿Por qué no? Pero es riesgoso, por ahí me va mal, por ahí no voy a poder, no conozco, no sé. O sea, cualquier cosa. No importa la profesión que tenga. Entonces, estas personas tienen miedo y trabajan por seguridad. Bien. Ahora, en este cuadrante es donde menos se gana. Es donde menos gana la gente. Pero es donde la mayoría está. En este cuadrante está casi el 95% de la población mundial. Hay un montón de gente en este cuadrante. ¿A qué me refiero? Gente que trabaja en fábricas, en diferentes empleos, o gente que tiene negocios pequeños, o sea, por ejemplo, un almacén, no un supermercado, sino un almacén, una verdulería, no sé, reparación de algo, los cuentapropistas, todos están en esto, son autoempleados. Ellos tienen miedo, por ejemplo, dicen, ¿por qué no pones gente para trabajar? No, la verdad, la gente no, pues la gente yo no tengo confianza, porque dicen, por ejemplo, tienen bien claro, dice, cuando el gato sale, los ratones hacen su fiesta. Tienen miedo, ¿no? De que la gente no trabaje como corresponde, no saben trabajar con la gente, no han crecido lo suficiente. Ahora, ¿dónde está el otro lado? Acá ese mismo médico puede decir, ese mismo médico puede decir, yo no voy a tener un autoempleo, yo voy a ser dueño de ¿de qué puede poner? De una clínica, por ejemplo, voy a ser dueño de una clínica. Voy a poner una clínica para poner a trabajar empleados que les gusta trabajar. Para eso tendrá que pensar un poco, ¿cómo hago para sacar el dinero? ¿De dónde? O sea, recuerden que para poder ganar dinero en la vida, normalmente hay que tener un concepto bien claro. El dinero va donde las ideas. O sea, para tener dinero hay que tener ideas, más que el dinero. Pero los pobres piensan que para poder hacer cualquier negocio hay que tener plata. En realidad no es así, hay que tener ideas. Detrás de las ideas el dinero va. Usted tengan una buena idea, hable con la persona que invierte, que son inversionistas, van a ver que va a tener dinero suficiente
para lograr lo que usted quiere. Pero el problema es que no tiene pensamiento, no piensa el pobre. ¿Por qué? ¿Por qué no piensa el pobre? Porque está mirando tele, está ocupado en mirar la tele. Ese aparatito han inventado para que nosotros estemos atontados todo el tiempo, no pensemos. Y estamos ahí. Es como una droga, que todos los días una dosis, otra dosis, y estamos ahí toda la vida, y somos pobres y no avanzamos nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes han inventado eso? Los ricos, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, este médico, puede contratar a varios médicos que trabajen para él. Entonces, él va a crear un sistema. Pero, sin embargo, también en esta categoría están los supermercados, hay un montón de negocios. Hasta hoy, hasta el tema de la ropa se está tecnificando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí trabajan, por ejemplo, muchísima gente, son dueños de un sistema. Las fábricas de autos, las diferentes fábricas trabajan como esto. ¿Por qué? Pues son automáticas. Ya trabajan, ya. Cada persona tiene que cumplir un rol y punto. No puede discutir. Acá capaz de decir, no me gusta así. Por ejemplo, puede atender acá. ¿Por qué no atiendes en esta mesa así? No me gusta, yo lo voy a poner desde otro costado. Puedes ponerlo. Como empleado, no. Como empleado dice, usted se sienta acá. No, pero no me gusta así. No, usted se tiene que sentar así. Por ejemplo, vayan a los supermercados. Una empleada, una cajera no va a venir a decir, mira, no, yo no quiero atender así porque no me gusta así. Yo voy a sentarme del otro lado. No va a hacer eso. Cualquiera que venga va a atender siempre de la misma manera, porque es un sistema. Estos crean un sistema de control. Todos hacen lo mismo. Hay que marcar tarjeta a la entrada, al salir también hay que marcar tarjeta, a mediodía también si vas, si sales, todo. Hay reglas preestablecidas que han creado, ¿para qué? Para controlar a la gente. Ha puesto cámaras para controlar si la gente trabaja. Y bueno, si tú faltas, por ejemplo, te das cuenta, el pobre está preocupado en cumplir su horario de trabajo, en no enfermarse, porque si se enferma, por ahí cuando vuelve le mandan su telegrama de despido ya. Pero sin embargo, estas personas son los que hacen eso. Entonces se pasa al otro lado, teniendo esta posibilidad. Ahora, la máxima aspiración de los seres humanos que trabajamos todos en los diferentes empleos, todo, es llegar al último cuadrante, que son los inversionistas. Los inversionistas son diferentes al resto. Usted se da cuenta, vamos a repasar un poquito, el empleado trabaja para otros. El autoempleado trabaja para sí mismo, es autoempleado. Él hace trabajar a otras personas y él hace que el dinero trabaje para él. Ellos han perdido el miedo. O sea, pues, por ejemplo, yo estaba en esta categoría de autoempleado y le tenía terror a prestar dinero. ¿Por qué? Porque siempre pensaba, no me lo van a devolver. Era como si lo estuviera regalando. O sea, yo tenía ese sentimiento de que no me van a devolver, entonces no me devolvían. Porque mi pensamiento era que no me van a devolver. Entonces predominaba en mi mente eso. ¿Por qué? Porque mi padre y mi madre me programaron para eso. Me decían, hijo, nunca tienes que prestar plata porque no te devuelven. Entonces yo copié esa idea y la puse en mí. Entonces yo decía, no hay que prestar plata porque no te devuelven. Y así fue. ¿Por qué? Porque yo prestaba plata y no me devolvían. Hasta que tuve que romper por la programación que tenía, hacía que eso pasara. Personas que me decían, pero yo la verdad no sé por qué te debo a vos, porque yo nunca debo a nadie, pero no sé por qué no te pago. Tengo la plata, tengo que pagarte, pero por una y otra no te lo dije. ¿Eso por qué? Porque yo no estaba dejando eso, con mi pensamiento. Entonces, claro, la programación que uno tiene. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Estas personas le han perdido el miedo a eso. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas, mire qué diferente. Las personas de este cuadrante buscan seguridad y hacen todo eso por miedo. Estas personas son totalmente diferentes, al revés. Estos que están en este lado buscan libertad. No buscan seguridad, buscan ser libres. Usted, por ejemplo, se da cuenta, no tiene libertad. No. Vende su tiempo a cambio de dinero. Y también es esclavo de sí mismo, no necesita de otro. En cambio crea un sistema y capaz se fue, no sé dónde está y controla. Por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene negocios en el mundo. Tiene negocios en España, tiene negocios en Brasil, también en Bolivia también tiene negocio. Y él vive acá y controla todo a través de internet. Tiene cámaras y controla a través de eso. Y yo le digo, qué inteligente, mira cómo controla. Y para eso se ha hecho la tecnología. La tecnología está para ser usada.
Él controla absolutamente todo de su personal, la producción, todo al día de los países donde tiene presencia. Pero sin embargo, porque él quería ser libre, no quería estar metido en un taller, metido en una fábrica, nada. O sea, estas son personas diferentes, crean un sistema de control y la gente trabaja para ellos. ¿Por qué trabajan para ellos? Porque crean negocios, crean empresas, crean lo que la gente está buscando, empleo. Ahora, nosotros, por ejemplo, muchos de los que estamos acá somos inmigrantes, ¿verdad? Sí. Muchos son inmigrantes. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hemos salido de nuestros países? Otros de Perú, otros de Paraguay, otros de Bolivia. ¿Por qué han salido? Otros del interior de la Argentina. Buscando un empleo. Buscando un empleo. Porque no nos han enseñado a crear un negocio. No nos han enseñado. Entonces nosotros buscamos empleo, que alguien nos dé un trabajo. Ahora, por eso es importante. Y estas personas que están en este lado aman una palabra que es fatal para ellos, para este lado. Recuerden que ellos tienen miedo y ellos aman el riesgo. Por ejemplo, si a estas personas le dicen, ¿por qué no te arriesgas? Arriesgarme, no, arriesgarme no. Si es seguro, yo me meto. El pensamiento está ahí. Ahora, a estos es diferente. Y si le dicen, mira, ¿qué tal es ese negocio? Ese negocio es seguro. Dice, no le entro. ¿Pero por qué si es seguro? Porque en lo seguro no hay mucha ganancia. Si el negocio es riesgoso, sí me meto. Por eso en el camino, los millonarios, ¿qué hacen? Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en los países normalmente hay crisis económica. Y eso es transferencia de riqueza de pobres a ricos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, los pobres han ido saliendo un poquito, ¿no? Y han comprado, hasta alguna fábrica han comprado en tiempo de estabilidad. Pero sin embargo generan estas burbujas financieras, estas que se llaman desequilibrios, que son crisis. Entonces, ¿qué pasa el pobre? O sea, su pensamiento, a pesar de que ha comprado negocio, ha comprado todavía, su pensamiento es de pobre. Entonces, ¿qué hace? Cuando hay crisis se asustan y venden todo. Algunos, por ejemplo, ahora ha subido el dólar y quiere comprar dólar antes de que suba más, ya está asustado a perder, ¿verdad? Entonces venden su casa, venden antes de que pierda más valor, mejor lo vendo ahora, venden su auto, venden su fábrica. ¿Y quién cree que se compra? Los ricos. ¿Y qué hacen los ricos? Compran a precio de gallina muerta eso. Y después aguantan un tiempo y te la venden a vos mismo, pero al doble de precio. Eso se llama transferencia de riqueza de pobres a ricos, ¿no? Entonces, que pues nos dan esa falsa, o sea, pues si nosotros no crecemos en nuestro pensamiento y no empezamos a entender que nuestra preocupación debe ser libres y aprender a tomar riesgos, ahí la cosa es importante. Ustedes